Sean bienvenidos a esta primera lección de lógica, un curso en el cual abordaremos qué es la lógica planteando algunas definiciones y su objeto de estudio. Acompáñanos. ¿Qué es lógica? Comencemos definiendo la palabra lógica. Nuestra definición comenzará diciendo que lógica es una ciencia. ¿Ciencia de qué? ¿Qué estudia o a qué se dedica? Para tener algunas pistas debemos ir a su significado etimológico. Recordemos que etimología es buscar el origen o la raíz de las palabras. En este caso, el origen de la palabra lógica viene del griego antiguo. Su raíz es la palabra griega logos, palabra que si intentamos traducirla significaría palabra, razón o ciencia. Por eso, todas las ciencias tienen la raíz logos o logía, como biología, que es la ciencia de la vida. Entonces, lógica significaría relativo a la razón, relativo a la palabra o relativo a la ciencia. Hasta ahora tenemos que la lógica es una ciencia que se dedica a lo relativo a la razón, a la palabra y a la ciencia. Como podemos darnos cuenta, la lógica es algo que nace y se nombra en la época de los antiguos griegos. En ese caso, lógica es una ciencia antigua, tan antigua que podemos atribuirle su origen como ciencia al filósofo Aristóteles. De ese modo, debemos entender que para los antiguos griegos, y en especial para los filósofos de la antigüedad, la razón, la palabra y la ciencia van de la mano. Es decir, el ser humano razona por medio de palabras, y estas razones, al expresarse por medio de estas palabras, crean ciencias. Por consiguiente, la lógica es aquella ciencia que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean posibles. ¿Y qué es eso?, te preguntarás. Pues aquello que permite que un razonamiento sea expresado por medio de palabras y posibilite la creación de una ciencia es el argumento. Objeto de estudio de la lógica. El objeto de estudio de la lógica es el argumento. Como ya habíamos dicho, aquello que posibilita que razón, palabra y ciencia vayan de la mano es el argumento. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es un discurso, sea oral o escrito, que expresa un razonamiento. Razonamiento que puede ser la base de un conocimiento, estudio o ciencia. Es decir, imagina que acabas de descubrir algo que puede aportar un nuevo conocimiento para la humanidad, pero para poderlo compartir con los demás deberás expresarlo por medio de palabras, pero no de cualquier forma. Debes expresar las razones por las que consideras aquello que has descubierto es un conocimiento revolucionario e importante. Entonces, para hacer que los demás entiendan lo que acabas de descubrir, debes argumentar. Si tu argumento es suficientemente bueno, la mayoría entenderá la importancia de tu descubrimiento. Pero, si no sabes expresar tu razonamiento, pocos entenderán lo que quieres transmitir y posiblemente nadie te hará caso y tu descubrimiento será ignorado. En este caso, el argumento es la base de las ciencias, es la forma en la que se pueden transmitir importantes descubrimientos, además de ser la forma más efectiva de convencer a los demás de un punto de vista o idea. La lógica como ciencia es aquella que se dedica a dar pautas para expresar nuestras ideas de manera clara, de ayudarnos a razonar correctamente y a generar argumentos válidos, siendo de este modo la lógica la base de todas las ciencias. En conclusión, como hemos visto, la lógica es una ciencia que se encarga de estudiar los argumentos,
Un argumento es un discurso oral o escrito que expresa un razonamiento. Los razonamientos son la base de las ciencias o de los conocimientos humanos. Recordemos que, para los antiguos griegos, la palabra logos, raíz de la palabra lógica, es aquello que integra razón, palabra y ciencia. Pues una ciencia es producto de razonamientos y discursos, en este caso, de argumentos. El núcleo de la lógica es el argumento, y el argumento es el cimiento de las ciencias. Por consiguiente, la lógica es la base de todas las ciencias. Entonces hemos comenzado. A ver, dejamos de compartir. Estamos apenas 6 personas. No sé qué pasó con los demás. Estamos con este problema del WhatsApp, pero de todas maneras esperemos que no tengan problemas los que para ingresar los demás, porque no voy a poder ver mi WhatsApp. Estamos con un problema en el celular. Me confirman si hay alguien por ahí que no pueda entrar o algo, pero bueno, vamos a ganar tiempo al tiempo. En todo caso, ustedes han podido ver pues el tema anterior y el de hoy está relacionado con esto de la lógica formal y simbólica, la cual pues justamente se dedica su estudio al pensamiento, a la razón, y lo que busca de una u otra manera es que las personas pues podamos razonar, podamos pensar, y sobre lo que vos pienses o razones debes argumentar, o sea, fundamentar. Lo que la filosofía busca es eso, ¿no? De que todas las personas pensemos, razonemos, de que no aceptemos las cosas de manera tácita. Cuando te digan algo, tienes que tú ver si lo que te están diciendo es verdadero o falso. El verdadero filósofo es aquel que cuestiona todo, y siempre les he dicho aquello, ¿no? Hay que aprender a cuestionar, pero eso no quiere decir que seamos críticos o critiquemos sin causa. Debemos pues aprender a fundamentar. Si algo nos oponemos, debemos tener pues una razón para oponernos. La lógica, como ustedes saben y les hemos indicado, nace con Aristóteles, ¿no? Que fue el primero en emplear el término como tal, como lógica. Él nos refiere que la lógica es el estudio de argumentos del lenguaje apofántico. ¿Qué es el lenguaje apofántico? Son proposiciones verdaderas o falsas. Por lo tanto, como les decía hace rato, pues la lógica lo que hace es argumentar para que un conocimiento sea verdadero o sea falso. Simplemente es una proposición, es una oración, una frase, una pregunta, un pensamiento que puede ser verdadero o falso. Y nosotros debemos argumentar. Eso es el lenguaje apofántico, argumentar para dar la certeza o falsedad de algo. En todo caso, Aristóteles pensaba que la verdad se manifiesta en el juicio verdadero y en el argumento válido, en el silogismo. ¿Y qué es el silogismo? ¿No? Porque para hallar una verdad en un argumento te debe indicar aquello. Si un argumento puede ser tomado como válido, es que tiene que tener pues un fundamento, algo que diga que es verdadero. Por ejemplo, el silogismo es una manera de expresar o un argumento en el cual se establecen ciertas cosas que resultan necesarias para que se manifieste otra. O sea, un silogismo no es otra cosa que la unión, si se quiere entender así, de dos o tres o más proposiciones o oraciones para sacar una conclusión. Por ejemplo, ¿no? Si la gente se queda en su casa, cumple todas las medidas de bioseguridad, podemos inferir de que la enfermedad rápidamente va a pasar. Pero
Si al contrario, la gente incumple, sale de su casa, no cumple las medidas de bioseguridad, ¿qué concluimos? Que esto de la pandemia va a seguir por mucho tiempo. Entonces, eso es sacar una conclusión verdadera o falsa, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, hemos visto esta imagen que dice lo siguiente, ¿no? El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Eso le dice el médico al paciente y este señor dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. A partir de lo que le dice el doctor, el paciente saca una conclusión. Eso también es proposición, o en todo caso silogismo, ¿no? Bien, pero eso vamos a ver seguramente también en siguientes clases con más detalle, más ejercicios al respecto, ¿no? Ya en la práctica misma como tal. Entonces, nació así pues la lógica formal con Aristóteles, el cual formalizó, ¿no? En el famoso cuadro de oposición, que también más adelante lo vamos a ver, un cuadro de oposición de juicios, y en el cual pues indica las formas, diferentes formas, ¿no? De validar un silogismo. Hay diferentes clases, diferentes tipos, inclusive se utilizan diferentes fórmulas, ¿no? Y posteriormente Kant, pues en el siglo XVIII, pensaba que Aristóteles había llevado la lógica formal a su perfección, que en todo caso ya no había más que hacer. Kant fue, digamos, el que continúa, ¿no?, el trabajo de Aristóteles, Immanuel Kant. Y lo justifica al considerar que siendo la lógica una ciencia formal, era por ello pues analítica y a priori, lo que justifica su necesidad y su universalidad. En todo caso, indica Kant de que la lógica es una ciencia formal, ¿no?, que analiza las cosas y de manera a priori va justificando, ¿no?, y lo hace universal. Explicamos en detalle qué es esto de a priori, qué es no nos quiere decir Kant. A priori es afirmar una verdad sin comprobar una experiencia, es un prejuicio. O sea, un juicio a priori es que yo digo de pronto, pues, que tal persona es buena o tal persona es mala, pero no estoy comprobando si es verdaderamente bueno o es malo. Simplemente he hecho un prejuicio, he dado una opinión. ¿Y cuántas veces nosotros decimos algo de alguien sin haber comprobado? Decimos algo que no nos consta. Entonces muchas veces hacemos juicios a priori. Y esos juicios a priori, en todo caso, dicen que hay que justificarlos. Y sin necesidad de que este juicio sea válido para todos. Eso se llama universalidad. Cuando algo es válido para todos. Por ejemplo, una imagen, pues una persona está viendo una piedra, está imaginando, pues, si esa piedra es liviana o pesada, ¿no? Entonces ya está haciendo un juicio a priori. A priori es antes de la experiencia. Pero cuando ya levanta la piedra y comprueba que es pesada, ya es un juicio a posteriori, después de la experiencia. Está comprobando si efectivamente lo que él pensó en la realidad se cumple. Eso también vamos a verlo, pero dentro de la filosofía tradicional existe una lógica informal, así como no hay una lógica formal, hay una lógica informal. Hay que diferenciar lógica formal de lógica informal. Y la lógica informal pues es un estudio también metódico de probables investigaciones por la retórica, la oratoria, la filosofía. Es la oratoria, la retórica. Generalmente pues lo que estudia el lenguaje, el habla, la forma de hablar. La retórica, digamos, hoy por hoy, digamos, está relacionado con eso que es el lenguaje, la forma correcta de hablar. Y la filosofía, el pensamiento, ¿no?, entre otras ramas del conocimiento. Y esta pues busca la identificación de falacias y paradojas, argumentación contradictoria. En todo caso, dentro de la filosofía tradicional hay paradojas, hay falacias, hay cosas falsas que se dicen, hay cosas contradictorias que suceden en nuestra vida diariamente. Por ejemplo, para que nos demos cuenta, vamos a ver el siguiente gráfico que ustedes lo ven. ¿Qué pasa en la niñez? En la niñez, pues el niño tiene
mucho tiempo, dispone de mucho tiempo, también dispone de salud, pero no tiene dinero. Muchos niños dependen de sus papás. ¿Qué pasa en la etapa adulta? Ya también el adulto no tiene tiempo. Tiene salud, sí, y tiene dinero, pero no tiene tiempo. ¿Y qué pasa en la vejez? En la vejez, bueno, pues las personas de edad eh, tienen tiempo, no tienen su salud porque ya está deteriorada y dinero sí lo tienen. Entonces, vaya paradoja de la vida, ¿no? En cierta etapa de la vida, si bien tenemos algo, pero algo también nos falta. No somos una persona completa. Eso es la paradoja, entonces, las contrariedades que nos da la vida. Si bien tienes una cosa, te falta otra. Nunca eres un ser completo. Aristóteles, como padre de la lógica en todo caso, consideró que el argumento inductivo es la base de lo que constituye la ciencia experimental, cuya lógica está ligada pues al progreso de la ciencia y el método. En todo caso, ¿qué decía Aristóteles? Hablaba de la parte inductiva. ¿Qué es el argumento inductivo? Inducir de que lo que a mí me pasa, le pasa a los demás. A partir de un simple experimento en un objeto o en una persona, yo puedo universalizar ese conocimiento. Eso es inducción. Partir de lo particular para llegar a lo general. Por ejemplo, en la imagen nosotros observamos a una persona que se está haciendo colocar una inyección. Por ejemplo, supongamos que es la famosa vacuna contra el COVID-19, ¿no? Y que bueno, a esta persona se le está inyectando y a partir de esa inyección se está induciendo de que ella va a recobrar la salud. Por lo tanto, pues si ella va a recobrar la salud con esa vacuna, es que a todas las personas también les va a resultar lo mismo. Eso es inducción. Partir de lo particular para llegar a lo general. El silogismo. Decíamos que el silogismo es un argumento de unas dos o varias oraciones, pensamientos, en el cual se establecen ciertas cosas, ¿no? Ciertos aspectos que resultan necesariamente de ellas, de las mismas oraciones salen otras, por lo que no son otra cosa distinta, diferente. El silogismo en todo caso, pues nos dice de que a partir de un argumento yo puedo sacar otro, un argumento que puede ser válido. Por ejemplo, como ven en la imagen, pues es un perro, es obvio, uno de esos osos de Lhasa grandotes y que se está parando y lambiendo la cara de su dueña, ¿no? Entonces podemos inferir de que si algunos animales son cariñosos, mansos, entonces todos los animales serán así. Hay personas que inclusive ustedes han debido ver que tienen de mascotas hasta tigres, víboras, cocodrilos, caimanes en sus casas. Claro que no es lo correcto, ¿no? Porque estos animalitos, si bien parecerían inofensivos, no te olvides que ellos tienen el instinto y cualquier momento pueden reaccionar. Pero bueno, una frase sabia dice, ¿no? Cría cuervo y te sacarán los ojos. Entonces no es lo conveniente tenerlos así. Entonces eso es inferir. De algo que sucede a alguien, yo lo puedo universalizar y pensar que todos los animales son así. Si un animal es cariñoso, puedo inferir que todos son cariñosos. Puede ser un argumento verdadero o puede ser un argumento falso. En este caso les dije que es falso porque no todos los animales son así. En algún momento dado puede inclusive reaccionar y de ahí inclusive ustedes recordarán pues en los famosos circos elefantes que años tras años, décadas inclusive, han sido pues amigos fieles de sus amos, de sus domadores, pero en un momento dado los han matado, aquellos que desde pequeños les han cuidado. Bien,
Entonces, a partir de mediados del siglo IX, o siglo XIX, perdón, la lógica formal comenzó a ser estudiada en el campo de las matemáticas y posteriormente por las ciencias computacionales, haciendo así, o nace así, pues la lógica simbólica. La lógica no solamente entra en la filosofía, sino también entra en lo que es las matemáticas. Por eso se habla de lógica matemática. La matemática es una lógica. Ya la anterior semana habíamos dado un ejercicio similar a este. Y pues existen también, pues, hoy por hoy, pues la computación nace en base a lógica, a programas lógicos. Y quienes vayan a estudiar informática, programación de sistemas, van a utilizar bastante esto de la lógica. Por lógica, ¿cuál sería el resultado de esta operación? En la primera tenemos 3 rosas, o más bien, claro, o 3 flores rojas. Sumados los 3 dan 60. Entonces podemos inferir cuánto equivale cada una de las flores rojas. En el segundo, una flor roja y 2 celestes equivale a 30. En el tercero, una flor celeste más 2 flores amarillas o menos 2 flores amarillas equivale a 3. Y en el último ejemplo, una flor amarilla más una flor roja más una flor celeste. ¿Cuánto es el resultado por lógica? No sé, tal vez alguien logre sacar el resultado, ¿no? Profesor, 6. es ¿Qué 27. dicen? 27 es el resultado 5. del último. 27. 27 dicen aquí. A ver, ¿quién? Profesor, es 26. Sí, es 26. 27, después dicen 26. A ver, vamos yendo entonces al resultado. En todo caso, el primero, si es 60, cada flor roja equivale a 20, ¿no? En el segundo, ¿cuánto equivaldría a la flor celeste? Sería 5. 5. Entonces nos sale 30. Ya sabemos que el rojo vale 10 y el celeste vale 5. ¿Cuánto equivaldrá las flores amarillas? Aquí hay 2. 1. 1. 1. Sí, sabemos entonces de que las flores rojas equivalen a 20, las flores celestes valen a 5 y las flores amarillas valen a 1. ¿Cuánto sería el resultado final? Vamos a decir entonces la suma, ¿no? 1 más 20 sería 21, 21 más 5, que sería el celeste, sería 26. Sería el resultado correcto, ¿no? Eso es simplemente por lógica. Entonces la matemática es una lógica. Por lógica el resultado sale, no puede variar. No podemos inventarnos 50, 30, 80, ¿no? Las matemáticas son así. Simplemente un estudio lógico. Y si uno aplica eso, no necesitaría a veces ni calculadora. Automáticamente te darías cuenta en matemática el resultado. Por eso inclusive la matemática utiliza variables, ¿no? X, Y, Z, A, B, C, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la lógica simbólica trata de esquematizar los pensamientos, ¿no? De manera clara y sin ambigüedades. Para ello es un lenguaje formalizado, constituido como el cálculo. Simplemente los números los cambia por símbolos para hacer diferentes cálculos y sacar resultados. Es más fácil de pronto, en vez de hablar de números, fórmulas, hablar de imágenes. Y la lógica simbólica, como aquí en las imágenes, eso hace, ¿no? Por ejemplo, estos llaman conjuntos. Y en la otra imagen, pues está simbolizando diferentes círculos, diferentes uniones de conjuntos, simbolizando ahí con pequeños granitos amarillos, ¿no? Entonces, todo ello para que la persona tenga una comprensión más clara, más fácil, ¿no? Se le haga más fácil la matemática.
Porque a veces si vemos números, a veces nos complicamos, ¿no? Entonces, finalmente el pensamiento final es: el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Aristóteles, ¿no? Los miedos generalmente nos llevan al fracaso. Los miedos nos llevan pues a cometer muchos errores. Por miedo perdemos muchas cosas en la vida. La valentía nos hace libres. Bien, entonces ya para llegar a la parte final, antes de ver un material más, las preguntas, ¿no? Uno, esto está en plataforma ya para que lo resuelvan. ¿Para qué creó Aristóteles la lógica? ¿Cuál es el objetivo de la lógica, ¿no? ¿Para qué se habrá inventado? Y dos, realiza un mapa conceptual del tema lógica formal y simbólica. No nos olvidemos que la anterior clase era la primera parte y hoy es la segunda. En sí es un solo tema, ¿no? La anterior y hoy. Entonces luego ustedes simplemente tratan de hacer una síntesis y lo resumen en un mapa conceptual. La imagen, que es también para finalizar, es dentro de la informática se utiliza el código binario, ¿no? 1 y 0. En 1 y 0 está todo el lenguaje del BIOS de la computadora. Entonces, y eso también es implícitamente relacionado con la lógica. A ver, algo de los juicios, vamos a ver, para irnos adelantando y puedan comprender antes de ir acabando. Hemos hablado de juicios a priori, a posteriori, a ver, vamos. Una de las claves de la crítica de la razón pura de Kant es la clasificación que hace de los juicios. ¿Qué es un juicio para Kant? Para Kant, un juicio es cualquier afirmación que puede ser verdadera o falsa. Aquí tenemos algunos ejemplos. Todo nuestro conocimiento se expresa en juicio. Cualquier afirmación que hacemos acerca del mundo o acerca de nosotros mismos se expresa en juicios. Estos a su vez constituyen teorías que conforman las ciencias. ¿Cuáles son los tipos de juicios? Kant distingue dos criterios para clasificar los juicios. El primer criterio consiste en preguntarnos qué hace verdadero un juicio. Según este criterio, los juicios pueden ser a priori, son aquellos que son evidentes, puesto que constato su verdad desde el principio y que por lo tanto no requieren comprobación por la experiencia. Estos son algunos ejemplos. El segundo tipo de juicio en función de qué hace verdadero a un juicio son los juicios a posteriori. En un juicio a posteriori necesito comprobarlo por la experiencia, es decir, hasta después de la comprobación de la experiencia no podemos saber si son verdaderos o no. Por eso son a posteriori. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bien, a ver, hacemos un alto entonces. Los juicios a priori es aquellos que se dan antes de la experiencia. Son aquellos que afirmamos algo de lo que vemos, ¿no? Podemos decir el sol es un astro. Nada más. Estoy ya diciendo lo que es el sol sin comprobar. Pero ya cuando ya compruebo la experiencia, puedo yo con propiedad decir que el sol es o no es un astro. Eso se llama ya a posteriori. Por ejemplo, aquí cuando se habla de que la atmósfera de Saturno tiene una alta concentración de amoníaco, es obvio, a priori no me consta. No puedo decir si tendrá o no tendrá amoníaco. Pero cuando compruebo, seguramente hoy por hoy pues ya tenemos satélites que pueden comprobar aquello. Entonces diremos, sí, evidentemente la atmósfera de Saturno había tenido amoníaco. Entonces ya es un juicio a posteriori. Podemos decir de pronto, a priori, la población de la Tierra 2020 será más o menos de 7 millones de personas. No me consta. Es un juicio a priori. Pero si hago un estudio, investigo, saco estadísticas demográficas, de nacimientos, etcétera, entonces sí, con propiedad digo que la población de la Tierra en este 2020 será más de 7 millones de personas. Es un juicio a posteriori, ya comprobado, ya verificado. Finalmente dice otro ejemplo, en esta caja hay 1.000.000 de euros. Bueno, ¿quién no quisiera tener dinero? Tanto dinero, ¿no? Pero claro, si yo digo
en mi billetera tengo $1.000.000 o aquí de pronto Pablo tiene 1.000.000 de bolivianos. No me consta, es un juicio a priori. Cuando yo compruebo que evidentemente tiene esa persona o yo tengo, entonces diré, sí, evidentemente aquí en esta caja de mi banco tengo 1.000.000 de euros. Eso es simplemente el juicio a posteriori. Entonces lo que siempre les digo y les dije hace rato es de que nosotros no hagamos juicios a priori. A veces sí lo hacemos, y cuántas veces, y todos los días tal vez, ¿no? Mejor siempre hacer juicios a posteriori, después de la experiencia. Y esto nos lo dice bastante claro. Evidentemente, después de esto hay una serie de juicios, pero yo creo que la siguiente sería bien verlo, ¿no? Hay una serie de ejemplos en los cuales pues uno constantemente utiliza esto de juicios a priori y a posteriori. Vamos a tratar de volver un poco más atrás en el video. Expresa en juicios. Estos a su vez constituyen teorías que conforman las ciencias. ¿Cuáles son los tipos de juicios? Kant distingue dos criterios para clasificar los juicios. El primer criterio consiste en preguntarnos qué hace verdadero un juicio. Según este criterio, los juicios pueden ser a priori, son aquellos que son evidentes, puesto Ahí, ¿no? Entonces el a priori, como dice, constata su verdad desde su principio. O sea, un juicio no requiere comprobación. Hay cosas que evidentemente no requieren comprobación. Por ejemplo, si digo el agua es incolora, el agua es insabora, no necesito comprobar porque el agua ya está. Hay algunas cosas que evidentemente sí se pueden deducir, ¿no? Por el simple hecho de ver. Pero hay algunas cosas que sí requieren comprobación. Eso también hay que distinguir en esta parte, ¿no? que constato su verdad desde el principio y que por lo tanto no requieren comprobación por la experiencia. Por ejemplo, da el ejemplo de juicios a priori, ¿no? 2 más 2 son 4. No va a salir 2 más 2, 5 o 6, ¿no? Podemos deducir entonces que la matemática es un juicio a priori donde ya los números no van a cambiar. No vamos a inventarnos otro número, otro resultado. Al decir, bueno, esta frase es de Descartes, no pienso, luego existo. Pues puedes pensar que tú existes. Por ahí estás dormido, no estás despierto. Te estás haciendo un juicio a priori de ti mismo. Los cuadrados tienen 4 lados. No puede existir un cuadrado que tenga 5 lados o 3 lados. No sería cuadrado, ¿no? Es un juicio también a priori, que ya está hecho y ya se lo da. Así entonces hay que distinguir entre juicios dados y juicios que requieren ser analizados. Bien, entonces esa es la parte. Entonces queríamos mostrarle cómo estamos tal vez entrando a una parte un poco escabrosa. Tal vez a muchos les guste, a muchos quizá no les guste, pero bueno, esperemos que desde la siguiente vayamos haciendo más ejercicios y no sea tanto teórico, porque la lógica es teoría y es práctica, ¿no? Pero es necesario conocer, como les hemos indicado, pues algunos elementos necesarios para conocer la lógica en su cabalidad, ¿no? Y bueno, eso sería pues la hasta aquí, digamos, sería nuestra clase de hoy. Nos estaríamos, pues, si no hay ninguna consulta de parte de ustedes, viéndonos pues la siguiente semana. Para continuar ya con este tema de la lógica, queremos abarcar hasta donde sea posible. Entonces, hemos tenido pues la participación hoy de, a pesar de que no estamos muchos, apenas 8 o 9 personas. Veremos, ¿no? Si la siguiente seguimos o no. Vamos a ver si hay la participación sigue de ustedes. Claro, vamos a seguir adelante, pero si vamos a seguir disminuyendo o ver la posibilidad de fusionar con otro tercero, pero siempre y cuando no tengan también choque de horario, ¿no? Eso tal vez podemos ver, porque si vamos a ir disminuyendo, la siguiente van a estar 5 o 6 personas, entonces no sería tampoco dable. Quizá podemos fusionarnos
con otro curso, cosa que lleguemos por lo menos entre los dos cursos a unos 15 o 20 personas. Eso entonces, vea, ¿no? Entonces estaremos viéndonos la siguiente semana, que les vaya bien. Otro.